Entonces voy a referirme específicamente al eje temático que se ha venido trabajando desde el segundo coloquio del Nodo de Pensamiento Pedagógico Contemporáneo. Entonces dice: el arquetipo infantil en la autobiografía del maestro. Inicio con un pequeño poema que se llama Hilandera. Dice: en el jardín del juego, donde la infancia es la madeja creadora de asombros, he visto a la maestra tejer con inspiración y gracia hilos de colores. Ellos son la red de la vida que se extiende en su inocencia. El resumen: el arquetipo infantil en la autobiografía del maestro es un eje temático de la línea de investigación Infancia y Corporeidad. En esta dirección, el propósito de dicho eje es contribuirle al participante a reconciliarse consigo mismo, porque al lograrlo, se presume que comprende mejor al niño del jardín y del aula escolar. La vía propuesta para tal efecto es la psicología analítica, que fundamenta la experimentación del encuentro con el niño interior, utilizando como método la narrativa autobiográfica. Pretendemos que el conocimiento planteado sirva para que el maestro revise su proyecto de vida, encaminándolo a la reflexión y las transformaciones necesarias que coadyuven a su felicidad y a la del niño que se beneficia con su rol de docente. Palabras clave: infancia, niño interior, maestro, narrativa, autobiografía, asombro. La introducción: el escrito que presento es una aproximación al eje temático del arquetipo infantil en la autobiografía del maestro, expuesto en el marco de la línea de investigación en desarrollo, Infancia y Corporeidad, creada por el Nodo de Pensamiento Pedagógico Contemporáneo de la Red Distrital de Docentes Investigadores REDI y la empresa educativa Pedagogías y Terapias de Afecto e Imaginación PAFMI, a través de su Centro de Investigaciones para la Primera Infancia CEIPI, con la participación del Nodo de Infancia de la REDI, la empresa de desarrollo humano Plenitud y Armonía y los jardines infantiles Talentos Emprendedores y Sueños de Amor. El propósito del eje en su primera fase es fundamentar el valor de la reconciliación de uno mismo mediante la observación de momentos de asombro en la historia de vida. Para este fin escogimos como horizonte conceptual la psicología analítica a partir de las preguntas: ¿qué se entiende en la narrativa autobiográfica del maestro por infancia y corporeidad como potencia y construcción simbólica? ¿Por qué la relación del maestro con su niño interior afecta positiva o negativamente la relación con el niño exterior? De las preguntas formuladas nos surge la hipótesis: al curar sus heridas emocionales y reconocer lo extraordinario de su condición humana, el maestro puede comprender mejor al infante y generar las transformaciones necesarias en la pedagogía con el fin de procurar una educación y salud para la felicidad. La metodología que estamos implementando, la metodología utilizada es la narrativa autobiográfica aplicada al grupo de maestros en 4 fases. Julio a octubre de 2018, diseño y ejecución de los seminarios, talleres de sensibilización y reflexión colectiva con un grupo de maestros invitados. En esta fase nos encontramos, ya estamos cerrando esta primera fase. El fin del ejercicio es el de motivar la revisión de la historia personal, principalmente mediante el diálogo. Se exponen elementos conceptuales básicos y los participantes intercambian ideas desde su experiencia. Me parece, por ejemplo, muy interesante pues la presentación que cada una hizo, porque está hablando desde su experiencia, y lo mismo la presentación de Vilma Jimena. Ella nos está diciendo, bueno, ¿por qué llegué acá al trabajo con las artes escénicas, al trabajo como docente? ¿Qué es lo que realmente estoy vivenciando en ese trabajo, ¿no? Bien, fase 2, que va de noviembre de 2018 a febrero de 2019. Trabajo escritural autobiográfico. Los maestros crean su texto autobiográfico específicamente, narrando instantes de asombro vividos. La fase 3, de marzo de 2019 a junio de 2019. Análisis de la información recolectada con un equipo de trabajo. Se estudiará la experiencia de los seminarios, talleres y el trabajo escritural de los maestros participantes. Y la fase 4, de julio de 2019 a octubre de 2019, se diseñará con los textos realizados un material escrito para ser publicado, porque el objetivo es que con estos seminarios, talleres,
nos sensibilicemos suficiente para poder abrirnos al trabajo escritural y finalmente también realizar pues una publicación. Los resultados y fundamentación que podemos mirar hasta la presente. A través de los 3 seminarios talleres hemos realizado reflexiones sobre el asombro, comillas, estado a partir del cual se originaron la filosofía, el mito y el reconocimiento en general, preguntándonos, por ejemplo, ¿qué hace el maestro con él? ¿Qué significa en el acto pedagógico? Recordamos mediante el ejercicio de escritura automática momentos de nuestra existencia que han sido impregnados por el asombro, ese espacio-tiempo único lleno de magia que nos hace captar el instante con todos los sentidos predispuestos a ser atravesados por la experiencia, y ejecutamos dinámicas para despertar conciencia corporal a través del autorreconocimiento táctil del rostro como una forma de meditación dinámica para redescubrir conscientemente cada una de sus zonas impregnadas de recuerdos. Surgieron preguntas como: ¿cuáles historias han quedado registradas en la memoria de los labios, de los ojos, de los oídos, de la nariz, de todo el conjunto que conforma nuestra cara? Y desarrollamos danza vital, entre comillas, un sistema psicomotriz que incorpora estrategias pedagógicas y terapéuticas que producen bienestar integral, cierro comillas, tal como lo define Marta Lucía Ramírez, estudiosa de psicología analítica, quien dirigió la actividad de ese día. Con esta propuesta pretendimos que los participantes descifraran el valor de sus inteligencias múltiples en el proceso de curación del niño interior herido. En esta perspectiva, la, entre comillas, danza no se limita a ser un ejercicio, un entretenimiento, un arte ornamental y en ocasiones un juego de sociedad. Es una cosa seria y en ciertos aspectos muy venerable, según Paul Valéry. Así la danza se transforma en un medio para lograr conciencia corporal, buceando en el inconsciente, si la asumimos como un ritual que integra el cuerpo físico con el mundo emocional, mental y espiritual. Frente a las actividades ejecutadas es importante aclarar que éstas responden a un marco conceptual inspirado en la psicología de Carl Gustav Jung. Desde la perspectiva jungiana, por arquetipo infantil se entiende un modelo emocional atemporal del inconsciente colectivo en la que opera la fuerza inspiradora y guía en la convivencia con el ser maravilloso o mágico que reside singularmente en cada uno de nosotros. En este sentido, Alice Miller nos dice: solo cuando escucho la voz del niño que hay en mi interior puedo sentirme auténtica y creativa. A partir de esta conexión arquetípica vivimos en el viaje de la individuación, término utilizado por Jung, el cual interpreto desde el concepto niño interior como el proceso de autorrealización humana que se recrea en el infante de los instantes más lúcidos y bellos de nuestra existencia, orientándonos el sendero hacia el sí mismo, una manera de nombrar el sentido más profundo de la vida, como ese punto mítico poético en donde el inconsciente y el consciente danzan a un mismo ritmo y cuya melodía embarca a todos los que tenemos alguna relación con la pedagogía en el mar de la escuela. Allí, igual que un nuevo Ulises en pos de otra Ítaca, como presencia del alma pretendemos reconocer el valor del maestro, que no es, como diría Descartes y la modernidad, una cosa que piensa, sino un ser que unifica sentimientos y pensamientos con una historia propia y que ejerce un papel fundamental en la sociedad. El niño interior muchas veces no se resigna a sobrevivir domesticado, por tanto es contrario al servilismo y a la cultura del me toca. Él opera más por intuición cognitiva y sabiduría del corazón. De la infancia como poética, es decir, actividad creadora, depende esencialmente el proceso de construcción de nuestro ser con su sensibilidad, afecto, imaginación, curiosidad e inocencia y su manera de comprender el mundo desde la intimidad, el hogar, lugar donde se hace el fuego, el centro y el territorio del amor. Por eso la infancia es ese capítulo de la vida que nunca se cierra y se expresa en nuestras páginas, recreándose continuamente. De igual manera, la individuación exige respuestas terapéuticas de reconciliación para sanar el niño interior herido por frustraciones, miedo, dolor, ira, resentimientos
que se han quedado a lo largo de la vida en la memoria sin que éste muchas veces sepa cuál es la causa de su comportamiento, a veces agresivo y perturbador. Psicoanalistas jungianos como Hilda Franz, Marie-Louise von Franz, Alice Miller, para mencionar solo algunos, se han ocupado de estudiar al niño interior herido que sigue ejerciendo una profunda influencia en la vida individual. De acuerdo con el fundamento planteado, la sociedad espera idealmente, a manera de metáfora, un maestro hilandero que con las hebras del afecto teja poéticamente redes de saberes compartidos en una acción continua donde enseñar y aprender es la urdimbre de la comprensión de sí mismo y de los otros. Sin embargo, en las diversas realidades del mundo, desde Jung, todos somos afectados por la luz y la sombra, y la gran tarea consiste en reinventarnos día tras día en la cotidianidad, donde estos aspectos simbólicos no son opuestos sino momentos de un todo, propicios para identificar las zonas oscuras del alma, como una nueva travesía de autocuidado, voluntad de transformación y conciencia de sí. A partir de estudiar el arquetipo de la infancia a manera de sanación y plenitud, la trama autobiográfica del maestro resulta un trabajo terapéutico de conocimiento de sus polaridades y matices, para que reconozcan en el trabajo escritural lo valioso y extraordinario sobre cómo ha ido tejiendo sus vivencias desde el vínculo o ruptura con el niño interior. Así, esta experiencia de autor y protagonista lo visibiliza frente a su propia conciencia como un ser humano que reconoce su luz y su sombra. De igual manera está dispuesto a considerar que cada instante es una nueva oportunidad para reconciliarse con su propia historia y ser feliz, abriendo su mundo emocional al juego, al gozo, porque en sus manos está que en cada superación de los sufrimientos recupere en la memoria un relato del entramado maravilloso de su propio universo. De la tensión entre el recuerdo y el olvido nacen preguntas que viajan con sus raíces ocultas en la memoria, allá en el fondo de la niñez. Por ejemplo, ¿qué pensaba o soñaba cuando tenía la edad de los estudiantes con los cuales ahora trabaja? ¿Cuáles eran sus gustos y disgustos? ¿Cuáles sus relaciones afectivas, sus odios, sus amores? ¿Cómo concibe la infancia? ¿Qué significa ser maestro? ¿Por qué eligió esa profesión? En concordancia con la actitud de un maestro dispuesto a mirar hacia adentro de sí al asumir la responsabilidad de ser formador, tendrá una mayor comprensión del niño, valor esencial en su quehacer pedagógico. Conclusiones. La narrativa autobiográfica se convierte en un proceso pedagógico y sanador que le permite al maestro analizar y escribir sobre su historia de vida, especialmente en el horizonte de esta investigación, escribiendo acerca de algunos momentos que le han generado asombro. Se espera que este compromiso consigo mismo lo sensibilice para ser más consciente de la existencia, y esa experiencia se refleja en el trato hacia el niño, escuchándolo, dialogando con él, indagando qué es lo que piensa y cómo vive en la infancia. De igual manera, a partir de las narraciones que realice de su historia, encontrará en ellas el arte de curarse, y de este modo descubrirá lo que puede llegar a ser en sus singularidades de niño interior maravilloso, con actitud de orientarse hacia la felicidad y disfrutar, transformando con las nuevas alegrías las huellas que le ha dejado la tristeza y las heridas. Por eso la conexión del arquetipo infantil con el niño interior en el proceso de individuación es una manera de autotratamiento, reconciliador y comunicación armónica consigo mismo.